El león y sus monos curiosos. En un reino muy, muy lejano, rodeado de montañas altas y bosques frondosos, vivía un león llamado Leo. Pero Leo no era un león cualquiera. Leo tenía un corazón enorme y una pasión muy especial. Él amaba a los monos. Sí, a esos animalitos juguetones que saltan de árbol en árbol y hacen travesuras. Desde pequeño, Leo había soñado con entender a los monos y cuidarlos. Un día, mientras caminaba por el bosque, encontró a un pequeño grupo de monos bebés que se habían perdido. Así que los llevó a su casa y comenzó a cuidarlos como si fueran sus hermanos. Los monos crecieron y se hicieron muy inteligentes y traviesos, y Leo se convirtió en su amaestrador y amigo. Él podía hablar con ellos y entender cada palabra que decían, y los monos hacían lo mismo con él. Juntos compartían risas, juegos y muchas aventuras bajo el sol. Cada mañana, Leo preparaba una gran cesta con frutas jugosas, nueces crujientes y castañas deliciosas para sus amigos monos. Él sabía que debía apartar parte de la comida de su familia para alimentarlos, y aunque a veces se preocupaba por eso, siempre lo hacía con mucho amor. Un día, llegó el frío invierno. Los árboles ya no daban tantas frutas, y las nueces eran más difíciles de encontrar. La comida se volvió escasa, y en la casa de Leo apenas quedaba suficiente para todos. La familia de Leo comenzó a tener menos comida, y él se preocupó mucho. Leo decidió que tenía que reducir un poco la cantidad de comida que les daba a los monos para que en casa no pasaran hambre. Pero sabía que sus amigos no estarían felices al recibir menos, y tenía miedo de que se enojaran o dejaran de confiar en él. Entonces, Leo pensó en una manera de decirles sin herir sus sentimientos. Una mañana, se sentó junto a ellos, mostró una cesta con castañas y les dijo suavemente: Amigos monos, les daré 3 castañas cada mañana y 4 cada tarde. ¿Les parecerá suficiente? Los monos se miraron entre ellos, y aunque eran muy buenos amigos, dejaron caer sus manitas en señal de protesta. No estaban contentos con esa idea. Leo los miró con tristeza y volvió a hablar. Bueno, ¿qué les parece si les doy 4 castañas en la mañana y 3 en la tarde? Esta vez, los monos se pusieron en cuclillas, movieron sus cabecitas de un lado a otro y parecían bastante satisfechos con esa propuesta. Leo sonrió y prometió siempre hacer lo mejor para sus amigos. Además, cada día buscaba nuevas ideas para conseguir más comida y asegurarse de que todos estuvieran contentos y bien alimentados. Con el tiempo, la familia de Leo encontró más frutas en el bosque y otras nueces secas, y los monos también aprendieron a ayudar buscando castañas y compartiendo con todos. La amistad entre Leo y sus monos se hizo más fuerte que nunca. Juntos aprendieron que, en los momentos difíciles, lo más importante es hablar con sinceridad, escucharse y buscar soluciones que ayuden a todos. Así, no solo cuidaban la comida sino que también cuidaban el cariño y la confianza que tenían unos en otros. Desde aquel reino lejano, esta historia llega a ti para recordarte que el amor y la amistad se fortalecen cuando somos honestos y compartimos con el corazón. La amistad verdadera se basa en el respeto y en buscar soluciones juntos. Cuando alguien tiene menos, compartir con amor y hablar con sinceridad hace que todos estén contentos y unidos. Siempre es mejor ser honestos y escuchar a los demás para encontrar la felicidad juntos. Hasta la próxima aventura.